Aunque tenía la vista más aguda, fue testigo de todo el proceso de cómo su maestra era devorada. Pudo ver con total claridad cada hueso rompiéndose y cada pedazo de carne desapareciendo. Ella también era la genio más rebelde del cuerpo de exterminio de demonios. Sin que su maestra le enseñara paso a paso, solo con observar, logró aprender la respiración de las flores. Hubo un tiempo en que derrotó a Zenitsu e Inosuke hasta dejarlos deprimidos, cuando otros apenas podían mantener la respiración de enfoque completo. Por un momento, ella podía hacerlo fácilmente durante todo el día. Esta persona es Kanao Tsuyuri. La historia comienza en su infancia. Kanao nació en una familia violenta y pobre. Eran 11 hermanos en total, pero ninguno fue tratado como un ser humano. Pasar hambre y frío era lo habitual y de vez en cuando sufrían las palizas de sus padres. Kanao no sobrevivió porque sus padres tuvieran piedad, sino porque su vista era demasiado buena. Observaba instintivamente los movimientos para esquivar los golpes mortales. En esa casa, llorar solo traía puñetazos más fuertes. Con el tiempo, aprendió a no llorar, a no hacer ruido y a no expresar nada. Casi perdió su propia voluntad. Más tarde, tentados por el dinero, sus padres la vendieron a un traficante de personas. Todos los días la llevaban atada con una cuerda por la calle, como una mascota para que cualquiera la eligiera. Justo en ese momento, dos luces irrumpieron en su mundo. Desde ese instante, por primera vez hubo luz en los ojos de Kanao. Las hermanas Kocho la llevaron a la finca mariposa para criarla. El nombre Kanao y su fecha de cumpleaños fueron regalos de las hermanas. Fijaron su cumpleaños el día que la rescataron, como diciéndole: a partir de hoy has renacido. Y su apellido, Tsuyuri, lluvia de castañas que cae, también es hermoso. Las flores caen, pero no para marchitarse, sino para enterrar sus semillas en la tierra y esperar a florecer de nuevo. Kanae y Shinobu la levantaron del barro, dándole la oportunidad de empezar otra vez. Pero renacer no significa sanar de inmediato. Debido a su infancia, Kanao era como una muñeca programada. Incluso con la comida frente a ella y el estómago rugiendo, no movía los palillos a menos que alguien le diera la orden. Esta personalidad preocupaba mucho a Shinobu Kocho. Una persona que no puede pensar por sí misma corre peligro. Pero Kanae siempre creyó que la personalidad y el pensamiento de las personas podían cambiar. Para que Kanao pudiera tomar decisiones por su cuenta, Kanae le regaló una moneda de cobre y le enseñó a decidir lanzándola al aire. En realidad, le estaba enseñando: aunque ahora no sepas decidir, debes practicar cómo hacerlo. Viviendo en la finca mariposa, Kanao conoció a Aoi, Kiyo, Sumi y Naho. Todas estas niñas se habían quedado huérfanas por culpa de los demonios, y la finca mariposa se convirtió en su hogar. Normalmente, las tres pequeñas cuidaban a los heridos. Aoi se encargaba de la casa y otras tareas, mientras que Kanao pasaba la mayor parte del tiempo observando a Kanae practicar la respiración. Poco a poco, aprendió la respiración de las flores. Sin embargo, esa vida tranquila se detuvo abruptamente hace 4 años. Kanae resultó gravemente herida luchando contra la Luna Superior 2 y falleció desgraciadamente. En el funeral, Kanao sudaba frío. Quería llorar, pero no podía. Shinobu no la culpó. Al contrario, la abrazó. Fue desde ese día que la culpa y la ira se encendieron simultáneamente en Kanao. Decidió exterminar a los demonios para proteger a sus seres queridos. Con ese objetivo, participó en la selección final del monte Fujikasane a espaldas de Shinobu. Tras sobrevivir a la prueba de 7 días, logró unirse al cuerpo de exterminio. Desde entonces, se convirtió en la espada más afilada y silenciosa de la finca mariposa. Shinobu estaba muy preocupada por Kanao, temiendo que su personalidad afectara su combate y le costara la vida. Solo podía decirle constantemente: no pienses en nada, solo corta el cuello del demonio. Hasta aquel día, en la montaña Natagumo, cuando Kanao se encontró con Tanjiro, quien llevaba un demonio consigo. Dejó inconsciente a Tanjiro de una patada y se dispuso a decapitar a Nezuko. No detuvo su persecución hasta que el cuervo transmitió la orden del patrón. Después de esto, los hermanos Kamado, reconocidos por el patrón, llegaron a la finca mariposa para recuperarse y entrenar. Kanao derrotó continuamente a Tanjiro y los demás gracias a su enfoque completo constante y su vista sobrehumana. Solo cuando Tanjiro aprendió esa técnica, pudo apenas superarla. Al terminar el entrenamiento, el trío recibió la misión de ir
ir al tren infinito. Antes de partir, Tanjiro buscó a Kanao para despedirse. Ante el agradecimiento de Tanjiro, Kanao no sabía si debía hablar, así que sacó su moneda y la lanzó al aire. Solo respondió tras ver el resultado. Pensaba terminar la conversación con un adiós, pero Tanjiro siguió hablando con entusiasmo. Ante su insistencia, Kanao finalmente confesó que decidía sus acciones lanzando una moneda si no tenía órdenes. Al terminar, se despidió de nuevo. Desde entonces, el hielo en el corazón de Kanao comenzó a derretirse. La vez más evidente fue durante el arco del Distrito Rojo, cuando el pilar del sonido, Tengen Uzui, vino a la finca mariposa para llevarse a alguien. Planeaba llevarse a Aoi a la fuerza. Kanao quería detenerlo, pero inconscientemente buscó su moneda. Pero en ese instante, la sonrisa de Tanjiro y sus palabras cruzaron por su mente. Al final, Kanao no sacó la moneda. Dio un paso al frente y se interpuso. Ese paso no fue solo para proteger a alguien, sino la primera vez que rompió verdaderamente las cadenas de su infancia. Ya no solo obedeceré, voy a decidir por mí misma. En el momento crucial, Tanjiro y los demás aparecieron para ofrecerse en lugar de Aoi. Pasaron unos meses y, tras derrotar a la Luna Superior 6 junto a Tengen, Tanjiro regresó gravemente herido a la finca mariposa. Durante su coma, Kanao lo cuidó con esmero. Cuando Tanjiro despertó, la habitación silenciosa se volvió ruidosa poco a poco. Solo Kanao notó que Tanjiro se había vuelto a dormir. Ahí nos dimos cuenta de que aquella chica que decidía lanzando una moneda había cambiado silenciosamente. Se sorprendía, se preocupaba y expresaba sus pensamientos. Esos pequeños detalles eran la prueba de que realmente estaba viva. Tras la batalla hacia la batalla en la villa de los herreros, comenzó el entrenamiento de los pilares. Antes de que Kanao partiera para unirse, visitó a Shinobu en la finca. Al saber que su maestra no participaría, Kanao se mostró muy triste. Shinobu se sintió muy aliviada por el cambio en Kanao. Entonces, decidió contarle a su discípula cómo matar a la Luna Superior 2, Doma. El requisito para ganar era que ella misma debía ser devorada, pero el veneno de glicinias necesitaba tiempo para actuar. Esperaba que Kanao pudiera cortar el cuello de Doma con sus propias manos. Además, Shinobu le entregó a Kanao una medicina hecha de glicinias. Originalmente era para Nezuko, pero como Tamayo ya había creado el antídoto para volver a ser humano, esa dosis quedó libre por el momento. Con la llegada de Muzan y el sacrificio del patrón, comenzó la batalla final. La pelea contra Doma fue la más dolorosa en la vida de Kanao. Cuando llegó, ocurrió lo que más temía. Su maestra estaba siendo devorada por Doma. En ese momento, la ira de Kanao brotó como magma. Doma era experto en fingir emociones, tratando a las personas como juguetes con un tono suave, pero su actuación no podía engañar a los ojos de Kanao. Alguien que antes no sabía expresar emociones era quien mejor podía ver a través de las emociones falsas. La diferencia de poder era enorme, pero Kanao no retrocedió. Llevó la precisión y estabilidad de la respiración de las flores al límite. Defendió, esquivó y buscó huecos, esperando a que el veneno de su maestra hiciera efecto. Con la ayuda de Inosuke, Kanao activó la postura final, ojos de lirio escarlata, logrando decapitar a Doma. El precio fue perder la visión de su ojo derecho. Habiendo perdido a su hermana, Kanao sostuvo el adorno de cabello de Kanae, disculpándose una y otra vez. Lo siento, hermana, pero esta vez lo hice bien, ¿verdad? Me esforcé mucho, ¿verdad? Cumplí con lo que dijiste de valorar a los amigos. Por eso, cuando yo no pude sola, un amigo vino a ayudarme. Kanao abrazó con fuerza el recuerdo de sus hermanas. En un instante, pareció sentir realmente la presencia de ambas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Luego vino la batalla contra Muzan. Kanao no tuvo muchas escenas, pero hizo dos cosas cruciales. Primero, brindó apoyo a tiempo, ganando segundos para que los demás activaran sus hojas carmesí y esperando el regreso de Tanjiro. Segundo, cuando Tanjiro se convirtió en el rey de los demonios, ella usó las pocas fuerzas que le quedaban para activar nuevamente los ojos de lirio escarlata, inyectando la medicina de glicinias que le dejó su maestra en el cuerpo de Tanjiro, sacándolo de la oscuridad. Al terminar la batalla, Kanao reportó la victoria bajo un árbol de cerezo. Ese árbol se llamaba Victoria Segura, Hischo, plantado por el primer espadachín que usó la respiración de las flores. Los pétalos que caían parecían insinuar que Kanao finalmente podía tener un futuro normal, tener amor. La vida de Kanao fue miserable al extremo, pero también afortunada al extremo. Miserable porque su infancia fue una jaula que casi la convierte en un cascarón vacío. Afortunada porque encontró a dos hermanas que la sacaron de la oscuridad y a un joven que le dio el valor de elegir. Finalmente, vivió el resto de su vida con la bondad de sus hermanas y las habilidades médicas de su maestra. Al ver a Kanao, te das cuenta de que la verdadera fuerza no es cuán rápido mueves la espada, sino que, después de ser golpeado por el destino hasta quedar mudo, todavía tengas la voluntad de abrir la boca y decir: esta vez elijo yo.